Buenos días, querido padre. Qué gusto poder conversar con usted a pocos días que cumple 70 años de ordenación sacerdotal. Estoy seguro que muchos de nosotros queremos conocer más de usted. Cuénteme, ¿dónde nació usted? Ya, bueno, buenos días, ¿no? Y Bueno. saludos a todos, ¿no? Porque esto es para toda esa gente que tiene un poquito de interés en conocer aspectos del Colegio Torremar. A ver, yo nací en Barcelona, soy catalán, de pura cepa, ¿no? Y toda mi vida he vivido en Barcelona. Me eduqué primero en los jesuitas y luego ya pasé a los escolapios. Ya pues finalmente entré en la Universidad de Barcelona a estudiar la carrera de Derecho. Y allí, pues siempre, teníamos en aquella época grandes maestros en la facultad y yo siempre tuve como una gran afición intelectual. O sea que yo creo que como no había en aquella época pues televisión ni radio, o al menos la radio era también muy precaria, yo leía muchísimo, ¿no? Y era un lector insaciable, ¿no? Desde los 7 años que aprendí a leer perfectamente bien. Y eso fue como mi infancia, una infancia un poquito, claro, con sombras, porque yo pasé por 2 guerras. Me acuerdo perfectamente, cuando yo tenía 6 años, que empezó la guerra civil en España, y yo lo vi completamente, ¿no? Y luego cuando empezó la guerra mundial, yo tenía 14 años, ¿no? Con lo cual viví todo lo que es la invasión alemana a toda Europa, todo lo que era el ejército de la Wehrmacht. Luego, en fin, pues también pues, viví muy bien. Yo recuerdo cuando el padre dijo, muchachos, la guerra terminó, y que era en el mes de mayo del año 1945. Y o sea que yo todo eso pues lo he vivido y ahora pues lo guardo con mucho, con un recuerdo un poquito sombrío en el corazón, ¿no? Yo además tuve que estar en los refugios, oí caer muchas bombas, vi mucha gente muerta y claro, tuve una infancia hermosa, quizá pues feliz, pero por supuesto con muchos puntos un tanto oscuros, ¿no? Pero que yo creo que así también me forjaron con mucha intrepidez, también con mucha fortaleza, y también con mucho cariño a Dios, porque todo aquello, claro, necesitaba mucho de la ayuda divina de lo alto, ¿no? Padre, ¿su papá y su mamá también son de Barcelona? ¿Y No. cuántos hermanos son ustedes? 5 hermanos. Mi papá y mi mamá son provincianos, de familias acomodadas. Mi papá era un buen intelectual, ganó unas oposiciones muy difíciles en España. Y mi papá me decía, yo saqué el número 3, había pues, bueno, muy pocas plazas. Mi papá era un hombre de mucha cabeza, ¿no? Luego él estudió también la carrera de abogado, aprendió bien el alemán, etcétera, ¿no? Ellos se conocieron y ya, como mi papá pues, tenía esa carrera de intendente de Hacienda, pues él ya se radicó en Barcelona para siempre y esa fue nuestra ciudad. Pero mi papá era de Valencia y mi mamá era de Castilla, lo que es Castilla-La Mancha. Y son como los orígenes de mi familia. ¿Y alguna anécdota de su juventud que...? Bueno, una anécdota, por ejemplo, yo era muy travieso. Y yo recuerdo que en mi época la vida era un poquito dura, ¿no? Que teníamos clase toda la semana y el sábado era también clase por la mañana y por la tarde. Y como yo era pues muy travieso, me castigaban el domingo a ir al colegio y hasta que no me aprendiera de memoria pues una larga poesía no podía salir. Y claro, yo tenía a veces pues, en fin, iba a las 9, me aprendía hasta las 11 y a las 11 recitaba aquella poesía y ya pues y solo tenía pues medio día de vacación, pero así era la vida entonces, ¿no? Era un poco. Pero también, claro, había muchas anécdotas simpáticas porque, en fin, había, pues, yo creo que éramos gente muy sana, gente, claro, con la alegría juvenil, pero ese fue como de esas poquitas o de unas cuantas anécdotas que, que van un poquito como perleando el sentido de la vida, ¿no? ¿Y cómo nació su vocación sacerdotal? Eso fue una cosa un poquito peculiar. Yo tenía una tía religiosa, dominica, ¿no?
tenía una abuelita de mi papá que era piadosísima, ¿no? Y cuando íbamos allá decía, bueno, tienes que comer el pan con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que era piadosísima, ¿no? Pero yo no hacía caso porque era un chico juguetón, etcétera, infantil. Pero resulta que a los 15 años, como que yo empecé a tener una cierta inquietud. Yo recuerdo haber visto una película de San Ignacio de Loyola, justamente la fiesta de hoy, y recuerdo que era una película española, no muy buena, pero que yo vi los ideales de este santo, y dije, caramba, digo, si yo conociera a un hombre así, a mí sí me gustaría seguirle, porque era claro, un gran idealista, ¿no? Además era un caballero y un militar, claro, que hizo la Compañía de Jesús. Y entonces yo quedé con esa idea, pero que nunca más le di razón. Y luego, pues más tarde, un compañero de mi clase, que era un genio, que luego fue un chico de mi colegio, que luego fue pues nada menos que vicerrector de la Universidad Libre de Berlín, él me habló del Opus Dei y yo quedé así un poquito inquieto, conocía la obra y al cabo de unos meses él mismo me habló del Opus Dei. Yo ese mismo día me contó todo lo que podía hacer y yo pues ese día que estaba pues preparando unas materias en el Colegio de Abogados de Barcelona, nota que me preguntó, bueno, pero Dios qué quiere de mí, ¿no? Y se ve que tenía mucha gracia divina, claro, eran tiempos de mucha gracia de Dios, el fundador rezaba mucho. Yo pues escribí la petición y me hice de la obra. Yo tenía en ese momento 17 años. Y ahí es donde yo ya empecé la vocación de célibe, ¿verdad? Y de entrega a Dios dentro del Opus Dei. Oiga, y cuénteme, cuando usted le contó a sus padres que deseaba ser sacerdote, ¿cómo fue la reacción de ellos? Bueno, mi papá, yo era un poquito, yo creo que era el engreído de mi papá, ¿no? Y mi papá un poquito como, ellos eran buenos católicos, pero eran unos católicos que era misa dominical y comulgar 4 veces al año. Era el catolicismo bueno, pero era gente honrada, maravillosa, fiel, ¿no? De muchos valores humanos, que nos educaron con mucha sobriedad y con una religiosidad amplia, ¿no? Y papá un poquito como que decía, bueno, ¿qué es eso del Opus Dei, no? Pero mi mamá enseguida descubrió que yo tenía algo profundo. Y ya cuando fui a Roma, ya para acabar la carrera de sacerdote, también para acabar el doctorado en Derecho, allí el propio fundador, San José María, me dijo, oye Pepe, ¿quieres ser un sacerdote? Y justamente, creo que era el 11 de enero del año 54, dije, ya padre, yo voy a ser cura. Y ya pues a partir de entonces yo ya pensé que tenía que darle a mi vida como un sesgo peculiar, que era el sacerdocio. Y ya pues al año siguiente, cuando ya me ordené de sacerdote, ¿no? ¿Y algún recuerdo especial con San José María de ese primer encuentro? Sí, claro, sí. Pues bueno, es que el recuerdo es, bueno, yo del padre, por ejemplo, me acuerdo que San José María era muy cariñoso, muy carismático, te abrazaba, te ponía el brazo en el hombro, ¿no? Te decía, oye, Pepe, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando él me pidió, pues eso, ser un sacerdote, pues yo, claro, estaba un poquito dubitativo, ¿no? Pero él, claro, pues esto acogió con mucho cariño aquel sí, porque más yo lo hice personalmente y fui a ver y dije, padre, de acuerdo, yo voy a ser sacerdote. Entonces él me dio un beso y luego dije, mira, que seas un chico santo, ¿no? Y que estudies mucho latín, ¿no? Se acabó. Pero, claro, éramos gente con mucha, o sea, teníamos una gran imaginación, éramos muy divertidos, ¿no? Y luego, claro, siempre le damos mucha fuerza a la cultura y sobre todo a una amistad y a unos valores humanos maravillosos de generosidad y de sacrificio, ¿no? Y fue pues yo, esa época de Roma para mí, que fueron 3 años, yo creo que ha sido la época mejor de mi vida, ¿no? En que tuve pues un trato muy grande con San José María, y luego con muchachos que venían de todo el mundo, porque allí venían de México, de Portugal, de Chile, de Perú, ¿no? De Italia y de Irlanda. Entonces, había, pues, yo como que pues,
tuve mucha alegría en estar con esos muchachos que eran más o menos de mi edad y que todos pues, íbamos a formarnos en el Colegio Romano de Santa Cruz, ¿no? Que ya estaba, que tuvo su inicio en aquella época, ¿no? ¿Y cómo se dio su venida a Ecuador y en qué año? Bueno, eso fue algo increíble, ¿no? Porque yo más bien quería ir a Estados Unidos, ¿no? Porque yo siempre he sido muy aventurero, ¿no? Y además había leído muchas novelas sobre América Latina, ¿no? Pero yo me acababa de doctorar, era justamente el 24 de junio del 55. Entonces estábamos en tertulia con José María, estaba sentado en el suelo, ¿verdad? Allí con él. Y de repente él se dirigió a mí y dijo, oye Pepe, sí padre, ¿tú te irías a Ecuador? Y yo dije, él vio así como mis ojos de plato, lo dijo, ya hijo mío, ya, a ver, mira, piénsalo un poquitito, ¿no? Yo dije, para mis adentro decía, bueno, si un hombre santo te dice Ecuador, pues esa es la misión, ¿no? Pero él me dijo, mira hijo mío, piénsalo bien. Y mañana me das la respuesta, o sea que tampoco es que fuera así como, en fin, como... Y yo en ese momento pensé, no, mira, yo no sé lo que es Ecuador, no sé nada de esto, pero si él me pide ir a Ecuador, yo voy. Entonces, padre, por favor, no voy a esperar a mañana. Si usted me pide que yo vaya a Ecuador, yo le digo, padre, yo voy a Ecuador. Entonces él me dijo, muy bien, hijo mío, te vas a Ecuador. Y yo, esa noche cuando me fui a hacer el examen, dije, Dios mío, no, digo, en 20 segundos he decidido mi porvenir y así fue. Porque es que toda mi vida sacerdotal ha sido en Ecuador, toda. ¿Y algún recuerdo, primera impresión de su llegada al Ecuador? Es que yo venía de Europa, claro, era una Europa un poquito devastada, porque mantenía un poquito dentro de su decadencia, grandes edificios, mucha cultura. Yo cuando llegué aquí a Ecuador, pues resulta que lo más llamativo es que yo pues, esperaba encontrar un puerto, ¿no? Y creo que era el día 1 de noviembre del año 55, ¿no? Entonces yo llegué a Ecuador, vi que las máquinas yo venía en un barco de una compañía italiana, Uso di Mare. Y resulta que enseguida, pues, se pararon las máquinas. Bueno, cuando yo era oscuro, me vestí rápidamente, subí arriba y yo miré así desde la parte de la cubierta y yo no vi ningún puerto. Entonces dije, pero ¿dónde he llegado yo, no? Entonces había allí pues un marinero que estaba armando, en fin, un trabajo y dije en italiano, senta, dove c'è il porto? Y él me contó así, qui non c'è porto, aquí no hay puerto, ¿no? Yo me caí y dije, Dios mío, ¿dónde he llegado yo? Y efectivamente, en aquella época estos barcos solían fondear cerca de la isla de... La isla grande, ¿cómo se llama? Esa isla que tienen camaroneras. ¿Isla Puna? Sí. Bueno, y entonces llegué allí, ¿verdad? Y claro, ya amaneció, entonces vi un barquito, entonces éramos un pequeño número, entonces nos fuimos ya hacia Guayaquil. Y ahí, pues, empezó la aventura ecuatoriana, ¿no? ¿Y con qué se identifica Ecuador? O sea, ya después de tantos años, ¿no? No, mira, yo he mantenido, pues, por ejemplo, la cultura española o europea, ¿verdad? La puntualidad, la seriedad, la palabra, ¿no? Pero yo soy totalmente ecuatoriano porque en cuanto llegué aquí a los 6 años, yo, claro, me sentía tan bien porque, claro, claro, el verdor, las montañas, la naturaleza era una cosa que me entusiasmaban, ¿no? Y yo aquí me sentía muy bien. Y a los 6 años recuerdo que fui a ver a Velasco Ibarra personalmente, ¿no? Al Palacio. Le saludé al presidente y dije, señor presidente, yo quiero ser ecuatoriano. Muy bien, señor presbítero, ¿no? Y allí hablamos un poquito, era un hombre muy culto, hablábamos de filosofía, él había estudiado en la Sorbona, hablaba muy bien el francés, ¿no? Y entonces pues, y me dio un decreto que lo tengo en casa, ¿no? Que es como una reliquia porque tiene la firma de Velasco Ibarra y que yo ahí me hace ecuatoriano. Y desde entonces yo siempre he funcionado como un buen ecuatoriano, ¿no? Y a Torremar, ¿cuántos años en Torremar y cómo fue su llegada? Porque vivió en Quito primero, ¿no? A mí no me pueden poner pegas, ¿no? Yo estoy aquí desde el principio, el primer día, ¿no? Sí.
Y bueno, aquí había gente muy generosa y esto pues, empezó en grande de inmediato, ¿no? Cosa que fue algo, porque uno veía aquí a estos próceres con una generosidad, también con un empuje, luego con un espíritu de amplitud que era increíble. Y efectivamente para mí, claro, el Torremal ha sido como la estrella punta de toda mi vida. Y fíjese que yo llevo aquí pues muchos años y ya me debería retirar. Dije, no, yo en Torremar hasta que me retiren, ¿no? Porque yo aquí me encuentro de una forma maravillosa y siento que un poquito cómo el colegio ha ido creciendo, ¿verdad? Cómo ha ido cogiendo pues un tono institucional, cómo que pues, se ha ido elevando. Yo ahora estoy claro con los chiquitos, con los muchachitos, y eso también llena mucho mi corazón, porque claro, son chicos totalmente maravillosos, ¿no? Yo pues, me siento muy identificado con la niñez actual, o sea, que es algo que llena muchísimo mi corazón y me da una profunda alegría, ¿no? Padre, usted tiene 94 años. 94. Pero ¿cuál es el secreto de su juventud? Porque... No, mira, yo no soy culpable de esta edad. O sea que yo lo siento mucho, pero mira, Jorge, yo voy caminando, ¿no? Siempre he trabajado muchísimo, nunca pienso en mañana, sino que voy caminando y de repente dice, oye, ya tengo 80, 85, 89, 90, y de repente, oye, tengo 94, Dios mío, no, esto es bastante, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Pero yo creo que el secreto, por ejemplo, a mí me dice, el médico me dice, padre, es que usted tiene una muy buena genética, puede ser, ¿no? Pero yo creo que es también Dios, ¿no? Yo creo que es Dios, ¿verdad? Tengo también el alma en gracia, con toda humildad. Y luego, pues, tengo mucha alegría en trabajar. Y luego, lo que hago es que soy muy sobrio en la comida. Tomo muchas cosas naturales, sin llevar ninguna dieta. Y trabajo continuamente. Hasta que yo estoy leyendo, trabajando, cosas manuales, esto con los chicos, confesando en la iglesia. Y yo creo que el secreto es no parar, sino decir, ya estoy viejo. Yo digo, no, yo no estoy viejo. Yo lo puedo hacer todo. Si alguna cosa no puedo ya, pero por ahora lo puedo hacer todo. Y claro, gracias a Dios pues camino bien, funciono bien, veo bien, claro, un poquito las orejas ya están un poquito más duras, ¿no? Pero yo creo que de un modo especial es una gracia de Dios que Él me da para que yo tenga ese espíritu, esta alegría, también ese sentido de que la vida es muy hermosa y que vale la pena. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios quiera, porque yo no pongo ninguna condición. Y eso sí, creo que casi todos los días repito una frase de San José María, cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Y se acabó. Este es el secreto. Oiga, padre, dice que los santos están en el cielo, pero usted es la excepción, ¿no? Va a cumplir 70 años de ordenación. 70 años, sí. Mira, tantas personas lo admiramos, lo queremos. ¿Qué mensaje nos podría dar a todos los alumnos, exalumnos, compañeros de trabajo, familias, todos los que lo queremos? Sí. ¿Qué nos podría decir un mensaje final? Mira, yo desde el año 2000 pienso mucho en la filosofía de este momento, que es un poquito que es en el pensamiento, ¿verdad? Un poquito en toda la ambientación. Y claro, yo he visto pues, un poquito todo este deterioro tremendo porque hay mucho relativismo, ¿verdad? Hay mucho materialismo, pero me doy cuenta de que cuando estamos en un momento de crisis, ¿verdad? Crisis es siempre pues un punto de inflexión en el que dice, bueno, ¿a dónde vamos, no? No veo como el futuro. Pero yo creo que, aparte de nuestro espíritu humano, somos guerreros, hemos de ser guerreros, ¿verdad? Y amar la vida y afrontarla en todas sus dificultades. Pero yo creo que de un modo muy particular hay que tener a Dios, pero muy metido, ¿no? Pero no un Dios así, en fin, un poquito avejentado, ¿no? Un Dios juvenil, ¿no? Un Dios que dice, hijo mío, hay que seguir caminando, hay que seguir salvando a la gente, hay que seguir trabajando, hay que amar las cosas simpáticas de la vida, hay que amar mucho a la familia. Yo creo que ahora lo que hemos de hacer es tener una presencia de Dios profunda y luego tener un sentido familiar también muy enterizo, ¿no? Para que, en fin, y luego que oremos mucho porque ahí es donde está el secreto, ¿no? Dios nos da una esperanza que nunca falla. Y este Dios está encima de las circunstancias y está por encima de ellas. Y Él, como es poderoso, lo domina todo, ¿no? Y nos da siempre la gracia oportuna para ir adelante en cualquier problema que tengamos. O sea que la fe es primordial, Y hay que mantenerla, claro, luchando. Yo digo a los chicos, hijo, yo digo aquí a los chicos del Torremal, yo me digo, tú si estás 3 días sin comer, te mueres. Pues mira,
Si estás un día sin pelear, te mueres también luego. Si quieres mantener tu vida cristiana, cada día hay que poner un poquito de empeño y acudir a Dios y a rezar. Y verás que sentirás esa juventud maravillosa, ese espíritu de guerrero. Digo, tú tienes que ir con una espada en la mano, ¿verdad? Con una adarga bien firme, con un yelmo, con un casco de acero, digo, y mantenerte firme porque es muy importante que seas un luchador. Y eso es lo que da el sentido de la alegría y de que el futuro es siempre promisorio, porque estamos realmente no en manos de un destino ciego, ¿no? Sino en manos de un Dios cariñoso y tierno que nos ama y que nos conduce y que nos lleva hacia una cierta felicidad y luego a la vida eterna. Qué lindo mensaje, padre, y bueno, qué agradable y un gusto haber podido conversar por lo menos unos minutos con usted, y quiero expresarle a nombre de todos los que lo conocen, los que estamos en Torremar, sus amigos y el mío propio, la admiración, el cariño y la dicha de que haya venido a Ecuador, que Dios lo haya puesto tan cerca de nosotros y que nos haya ayudado tanto. Le deseo lo mejor, que estos Gracias. 70 años sean un ejemplo para todas las personas que lo quieren, y le deseo lo mejor del mundo. Gracias. Por compartir estos momentos, y nos seguiremos viendo en la próxima oportunidad. Mira, Gracias, Jorge, padre. Para mí el cariño sí que lo noto tremendamente, creo que me alimenta mucho, pero ejemplo no creo que pueda hacerlo mucho, porque yo me noto ahora aislada, que estoy lleno de defectos, ¿no? Pero eso Dios sabe, ¿no? Tampoco pienso mucho en ellos, sino que pienso un poquito en su misericordia, en su cariño, ¿no? Y eso, sino que yo rezo muchísimo por estos chicos del Torremar. Rezo continuamente por ellos, también por sus familias, porque son también como parte, ¿verdad?, de esta familia amplia en la que yo he vivido durante tantísimos años, ¿no? Y a mí, claro, me encanta mucho que realmente mi vida, ¿verdad?, se acabe aquí dentro del Torremar, porque yo siempre he dicho, yo quiero morir con una frase muy castiza, castellana, que dice, morir con las botas puestas. Se acabó. Gracias, un abrazo. Gracias, a todos. padre, un abrazo.